Asociación Sanmartiniana de Goya, con quien compartimos un poco la organización de este evento. De Ricardo Elorza Villamayor, artículo 2, augurar éxitos en lo que emprenda la Asociación Cultural Sanmartiniana Goya y la historia, ustedes y yo, que apunta a despertar el interés y el conocimiento de la vida de nuestros próceres, que tienen que ser ejemplo para la construcción de una sociedad mejor. Y amigos de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Goya. Ricardo Elorza Villamayor es contador público egresado de la UBA, académico del Museo General Belgrano de Buenos Aires, presidente del Instituto Manuel Belgrano de Mar del Plata, presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas de Exaltación del FER argentino, secretario de la Asociación de Radiodifusores de la República Argentina, director de programación de Radio Iberoamericana de Mar del Plata, conductor del programa radial Malvinas, ayer, hoy y siempre, de la misma localidad. El autor, militante de la causa nacional, documenta la historia de Mayo y la guerra de la independencia de América, demostrando que, como toda revolución... Yo les agradezco, por supuesto, a este instituto, a la Asociación Sanmartiniana, que preside Julio Gutiérrez Cosito, a Juan Bres, que es el vicepresidente, a todos, a Griselda, la secretaria, y para mí es una alegría inmensa estar acá. Ustedes saben que por acá pasó Belgrano también. Y nosotros estamos reconstruyendo ese camino de 10.000 kilómetros que recorrió Belgrano para hacer la revolución. La revolución no se hace detrás de un escritorio. Es justamente lo que nosotros caracterizamos como la ideología de Manuel Belgrano, es que él la ejecutó, la puso en marcha, digamos. Lo que nosotros rescatamos es la obra como aspecto ideológico, porque uno puede escribir sobre un papel cosas muy lindas, pero una cosa es escribirlas y otra cosa es realizarlas, y Belgrano fue por sobre todas las cosas un realizador. Y estamos en un instituto que normalmente la historia no lo vincula a Manuel Belgrano. Manuel Alberti es un presbítero que aparece ahí, pareciera que de casualidad, como integrando la Junta. Y en realidad Manuel Alberti fue uno de los miembros del movimiento revolucionario que creó Belgrano. El movimiento revolucionario pone 4 en la primera Junta, que son Juan José Castelli, que era el primo de Belgrano, Manuel Alberti, Juan José Paso, que no integra la Junta, pero es secretario de la Junta, y al mismo Belgrano. El resto no eran del movimiento revolucionario, pero sí integran esa junta porque, como todo, sobre todo en un caso así de un gobierno revolucionario, tenía que repartir un poco las cargas y tener de esa manera la posibilidad de llegar a una revolución incruenta, que era lo que intentó Belgrano durante varios años antes. Es cierto, una revolución no existe si no existe un líder que la conduzca. No existe alguna revolución si no hay un ideólogo. Si no, no sería una revolución. Puede ser un golpe de Estado, una revolución, una rebelión popular. Hay distintas formas por las cuales se puede producir un hecho que cambia cosas, cambia gobiernos, o como en este caso un gobierno que estaba en Europa con un virrey designado porque vivía en América, residía en América, pero la Revolución de Mayo de ninguna manera significó solamente eso. Significó un cambio profundo de un sentido humanista y hay que decirlo también, de un profundo sentido cristiano. No es casualidad Manuel Alberti formando parte de esa primera junta, y no es casualidad que fuera miembro del movimiento revolucionario. Y también una de las cosas, ya que estamos con Alberti, para ir demostrando esta manipulación que nos envuelve a todos, que nos tiene aprisionada la mente y no nos deja que la historia sea una ciencia humanista al servicio de nuestro pueblo, por la riqueza que contiene.
se ha convertido desde hace muchísimos años, desde hace más de 100 años, casi 150, en una suerte de materia que además es aburrida porque lógicamente cuando no se dice la verdad y todo es ficción, no puede sorprender ni apasionar a nadie, y eso es lo que pasa con nuestra historia. Manuel Alarque es el primer periodista de la Revolución, no es el primer criollo tampoco. El primero fue Juan Hipólito Vieytes, un gran economista y miembro del primer grupo revolucionario, o sea, del grupo revolucionario original que conforma Belgrano, con Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Catelli, que es su primo segundo, y Juan Hipólito Vieytes. Él es el primer periodista de América. A lo mejor suena raro lo que estoy diciendo, porque nosotros celebramos el Día del Periodista de otra manera y con otro nombre, pero no es cierto. Además, yo no sé si alguno leyó la creación de la Gaceta, que seguramente todos estamos pensando en lo mismo, pero la creación de la Gaceta no la hizo ninguna persona, salvo que ahí se nota claramente palabras calcadas del pensamiento de Belgrano y no de otro. Tampoco, si ustedes leyeron, van a ver que el encargado de la Gaceta, y por lo tanto su director, lo dice la creación de la Gaceta, no yo. Lo que yo transcribo en el libro son los documentos. El primero fue justamente el presbítero Manuel Alarque. Tuve la suerte que acá en Goya venía un instituto que lleva el nombre de él. Y generalmente cuando las instituciones llevan el nombre de alguien es porque ese alguien es un ejemplo. Y Manuel Alarque fue a tal punto un ejemplo que a él se encarga de la Gaceta. Entonces, el encargado de preparar la Gaceta, que no es un órgano revolucionario, sino que es el órgano de expresión de lo que ocurre dentro de la Junta, porque justamente lo que quería Belgrano es que el pueblo supiera qué era lo que pasaba ahí adentro, y que si había discusiones también salieran a la luz. Ese es el órgano revolucionario. En el primer número, que es el del 3 de marzo, ya sale la primera nota diferente. Está dedicado a los labradores y a los artesanos. Y ahí le habla de qué es lo que pretende el Estado, porque Belgrano formaba parte del Estado, porque era secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, que tenían que ser cómo tenían que ser esto, ¿no? Qué es lo que había que darle a los labradores, que era lo que él había trabajado durante 16 años desde el Consulado de Buenos Aires. En realidad, la revolución, por eso las charlas se denominan Belgrano y la Revolución Cultural. Cuando Belgrano es nombrado por el rey de España, producto de que él era presidente de la Academia del Foro Romano Práctica Forense y Economía Política de la primera universidad del mundo, que es la Universidad de Salamanca. Él estudiaba simultáneamente en Salamanca y en Valladolid, 120 kilómetros, que iba a caballo, iba y venía, y daba los exámenes en ambas durante el mismo tiempo. Nosotros estuvimos ahora allá y bueno, estuvimos con los documentos, y claro, porque a veces cuesta un poco entender esto de que estuviera estudiando en los dos lugares, pero uno ve los documentos en Salamanca y en Valladolid. Que este hombre, en realidad, no es un hombre producto de las circunstancias, no es producto de las circunstancias. Muchas veces yo escucho con muy buena intención decir, es uno de los grandes, es el fundador de la patria. Pero lo que encierra la palabra fundador, que es mucho más que ser uno de los grandes, no es uno más, es el primero, es el fundador. Cuando yo descubrí en el año, soy franco, en el año 99 y 2000, producto de una circunstancia que si tenemos tiempo lo hablaremos, dije, claro, por eso fue el creador de la bandera. ¿Por qué yo jamás
ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni después en la cantidad de cursos que hice, charlas que di respecto de la historia nacional. Nunca se me había ocurrido pensar por qué Belgrano fue el creador del banderín. Yo les pregunto si francamente, digo porque en todo el país lo hacemos, Tucumán, Salta, Jujuy, en todo el país hemos estado haciendo. Y yo como ejercicio, ahora lo hice al revés, pero como ejercicio, pregunto si alguna vez alguien se preguntó por qué Belgrano fue el creador. Yo sé que si a mí me dio el 100%, siempre, nadie se lo preguntó. Y eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Entonces, ahí me di cuenta, y por eso en el libro pongo que somos víctimas de una manipulación que comienza en el jardín de infantes y se acentúa a medida que vamos transcurriendo los años, por lo menos en esta materia, que no es una materia, sino que es una ciencia. La historia es una ciencia y no una materia. Nosotros la podemos tomar como materia, pero en realidad la historia es una ciencia humanista, ¿no? Que es al servicio del pueblo, no al servicio de lo que te pretenden dominar y te hacen una historia a la medida de la dominación cultural, que es lo que realmente nosotros sufrimos. Todos los argentinos, desde la Quiaca hasta la Antártida, somos víctimas de esa manipulación. Entonces aparece Belgrano como un miembro de la Junta que por casualidad, no está por casualidad. Lo que luego uno investiga, una vez que se entera, en el caso que me pasó, lo que me pasó a mí, es por qué no fue el presidente. Pues podríamos decir, si fue jefe del movimiento revolucionario, ¿por qué no fue el presidente? Y esto lo cuenta muy bien Tomás Guido. Hay muchos que han contado a través del tiempo, los testigos, de cuál fue la última noche, ¿no? La del 24 de mayo. Ustedes saben que el virrey, una de las cosas que hace cuando el cabildo abierto, que es lo que más aprendemos, es una forma de decir, se cuenta. Hay una parte que es cierta, que se vota y que se vota de que el virrey no va más. Entonces el virrey lo que hace es forma una junta, porque él sabía que se iba a llamar junta, forma una junta donde la preside él y llama a dos que son Saavedra, que es el último incorporado al movimiento. El día 18 de mayo Belgrano lo convoca en San Isidro, por última vez lo convoca, porque ya había sacado a la gente a la calle Belgrano. Y ustedes habrán escuchado los 600 chisperos que manejaban French y Beruti. Los chisperos eran porque las armas eran de chispa, que era lo que tenían acá. Esto lo cuenta el virrey, después al rey a los 2 meses, en junio. Ya había sido derrocado. Entonces, ese 24 de mayo, con mucha inteligencia, el 23, el virrey convoca a Saavedra y convoca a Castelli. Y lo nombra vicepresidente a Saavedra, que el primer vocal que hace las veces de vicepresidente, y de segundo a Castelli. Para decir, bueno, con esto desarticula al movimiento. Entonces, el movimiento se reúne en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, que por supuesto fue demolida como todas las casas de los revolucionarios. Ustedes saben que no hay ninguna casa de los revolucionarios, ¿no? No quedó ninguna en pie, en ningún lado, como todos los monumentos donde los revolucionarios actuaron. La jabonería de Bete, el fuerte de Buenos Aires, que es donde funcionó el primer gobierno. Bueno, entonces, en esa reunión final, el 24 de mayo, cuando ya estaba todo muy mal entre ellos, porque claro, nadie quería aceptar. Si Belgrano no aceptó ser presidente, ¿quién podría aceptar hacerlo? Y si no tenés al presidente, ¿cómo nombramos al resto de la Junta? Entonces, es en ese momento en que Belgrano, que estaba en un costado esperando que resolvieran sus amigos, se pone de pie. Hay varios relatos de esto. Uno es el de Tomás Guido, que me parece muy interesante porque fue luego secretario de Belgrano, secretario de San Martín, pero en ese tiempo tenía 22 años y él lo cuenta mucho más adelante, diciendo que Belgrano, vestido con su uniforme de regimiento de patricios y poniendo la mano derecha sobre la cruz de su espada, les dice: si mañana a las 3 de la tarde el virrey no ha sido derrocado, yo mismo, a fe de caballero, lo derrocaré con mis armas. Ese era Belgrano.
el intelectual, pero también, o el que sabía 5 idiomas, el que era economista, el que era abogado, pero también había sido un excelente conductor del Consulado de Buenos Aires, porque fue el que expandió la agricultura, el que expandió la industria, el que decía: comercio no es solamente comprar por 4 y vender por 8. El que enseñó todas estas cosas en América del Sur se llamó Manuel Belgrano. Y después se va a convertir en el alma de la revolución. Voy a saltear un poco porque me parece que lo que es muy importante, que es lo que nos puede servir hoy, no hace 200 años solamente, hoy. Lo que importa, porque la historia es una ciencia humanista al servicio de la humanidad. Entonces sirve tanto y en cuanto, yo sé que es importante saber que tomó café con leche tal día a la mañana el integrante, el bajista del conjunto, sí, es muy importantísimo, pero también tenemos que saber estas cosas. ¿Cómo se fundó la patria? Si se fundó por un decreto, una ley, una resolución o por una constitución, no. Se fundó caminando y andando a caballo.